Bienvenidos a nuestro octavo módulo del diplomado en pruebas neuropsicológicas. Este es nuestro módulo 8, el cual corresponde a lo que es la evaluación de los lóbulos frontales de manera específica, conocer un poquito más de lo que es la batería Banff3. Entonces, pues bueno, en este primer video vamos a hacer una pequeña introducción o un primer acercamiento de lo que son los lóbulos frontales, su neuroanatomía, lo que es, lo vamos a dividir en corteza motora, premotora, lo que es la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal dorsolateral y como tal las tareas que son muy precisas o muy sensibles para llevar a cabo lo que son la evaluación de los lóbulos frontales. Yo soy la maestra Maritza Damaso y voy a ser la encargada de impartir este diplomado. Sin más por el momento, pues bueno, comenzamos. A manera de introducción, cabe mencionar justamente que desde el punto de vista de la neuropsicología, los lóbulos frontales van a representar todo lo que es este sistema de planeación, de regulación y de control de las funciones psicológicas superiores. Esto nos va a permitir coordinar y seleccionar los múltiples procesos que nosotros necesitamos para poder desempeñar diferentes conductas o estrategias para un fin o una tarea determinada. Por su complejidad, la que es los lóbulos frontales justamente está involucrada o se le relaciona con todo lo que tiene que ver con la regulación de emociones, lo que tiene que ver con la conducta, hasta alteraciones del pensamiento abstracto. Ahora bien, desde un punto de vista más funcional y también cognitivo, la corteza prefrontal representa todo un sistema de coordinación y selección de diferentes procesos y de manera alterna la selección correcta de conductas y de estrategias que cuenta el humano para desempeñar una tarea. La capacidad justamente de realizar tareas es una característica muy importante de lo que es la corteza prefrontal. Ahora bien, a los lóbulos frontales se les denomina o se les conoce justamente como el centro ejecutivo del cerebro por la complejidad que lleva su conocimiento y sobre todo las tareas que puede desempeñar. Desde el punto de vista neuropsicológico y la neuroanatomía de los lóbulos frontales, lo podemos determinar en 4 grandes áreas para su comprensión o bien para su estudio. Estas las vamos a dividir en lo que es la corteza motora y premotora, la corteza orbital, la corteza medial y la corteza dorsolateral prefrontal. Como mencionamos, la corteza prefrontal es la estructura cerebral más compleja y más desarrollada en los seres humanos. Por su parte, la corteza motora la vamos a dividir justamente en 3 áreas principales. Cada una de estas áreas tiene una función específica en el control del movimiento. Por ejemplo, lo que es la corteza motora primaria, que está ubicada en esa imagen de color verde, está justamente relacionada o se encuentra ubicada dentro del giro presental y es responsable de generar todos los impulsos nerviosos que controlan directamente la contracción muscular. Por su parte, la corteza premotora, la cual la podemos encontrar situada delante de la corteza motora primaria. La tarea principal de esta corteza es participar en la planificación, en la coordinación de todos los movimientos complejos. Por su parte, el área motora suplementaria, localizada en la parte superior del lóbulo frontal, se encarga de la secuenciación de los movimientos y de preparar las acciones motoras complejas. Ahora bien, a la corteza motora primaria, que como mencionamos, se encuentra ubicada en la circunvolución frontal, justo delante de la cisura de Rolando, es la responsable de iniciar
los movimientos voluntarios. El homúnculo motor es una representación somatotópica de cómo esta corteza primaria va a organizar todo el control de los movimientos del cuerpo. Muestra que diferentes áreas de esta corteza están dedicadas a partes específicas del cuerpo, con una representación desproporcionada para que las regiones como las manos, los labios o bien la precisión que necesitamos para realizar se puedan desempeñar y sobre todo la complejidad de estos movimientos. Es decir, que estos movimientos voluntarios son iniciados conscientemente en la corteza motora y en la corteza de asociación, que van a planear esta actividad, la van a coordinar y van a darle secuencia a los movimientos o las estrategias apropiadas para desempeñarlas. También evalúan si estas señales o esta actividad que están desempeñando está siendo de manera correcta y adecuada dentro del contexto en el cual se está desempeñando. Manda estas órdenes justamente a los grupos apropiados de las motoneuronas que justamente como estas señales se mandan a la médula espinal para ejecutar la actividad deseada. Justamente la corteza premotora, que es una área del cerebro que juega un papel crucial en la planificación, en la secuenciación y en la coordinación de los movimientos voluntarios, específicamente a aquellos que requieren una secuencia compleja de acciones. Se encuentra ubicada delante de la corteza motora primaria y funciona en conjunto con esta y otras áreas cerebrales para controlar los movimientos. Ahora bien, por su parte, la corteza orbitofrontal, cuyo objetivo principal es la de regular todo este procesamiento y regula lo que son las emociones, los estados afectivos, así como el control de conducta. Esta corteza va a recibir toda la información que proviene de diferentes modalidades, es decir, del gusto, va a recibir información del olfato, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando y sintiendo. Esta corteza va a presentar como conexiones recíprocas con otras estructuras cerebrales, incluyendo la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza cingulada, entre otras. Esta complejidad justamente de la corteza va a ser muy importante para que las redes neurales pues hagan este procesamiento de la información emocional. Es importante recordar que es información o se le evoca o se le da mucha importancia a las decisiones basadas en estados afectivos. Se han identificado 3 divisiones de la corteza orbitofrontal, lo que es la porción medial, la porción lateral y la porción posterior. La porción medial se le va a relacionar con toda la identificación de olores, lo que son los sabores y los estados fisiológicos. Por su parte, la porción lateral va a recibir toda la información somatosensorial y visual. Y la porción posterior se le relaciona con el procesamiento de estados afectivos. Ahora bien, la corteza frontomedial y dorsolateral. La corteza frontomedial va a soportar todos los procesos como la inhibición, lo que es la detección y la solución de conflictos, al igual que la regulación y el esfuerzo atencional. También participa en lo que es la regulación de la agresión de los estados motivacionales. La red medial de la corteza prefrontal recibe vasta información
interoceptiva de estructuras corticales y subcorticales, es decir, que refiere información de sensaciones internas del cuerpo, como cuáles, como lo es el hambre, como es la sed, la presión arterial, el dolor, la temperatura y las emociones, lo que le va a permitir al lóbulo frontal monitorear toda esta información de nuestro estado fisiológico, incluyendo la información nocioceptiva. Por su parte, la corteza prefrontal dorsolateral soporta los procesos cognitivos más complejos, como lo son las funciones ejecutivas. Entre ellas encontramos lo que es la planeación, la abstracción, la memoria de trabajo, la fluidez, la solución de problemas complejos, la flexibilidad mental, la generación de hipótesis o la generación de estrategias, entre otras. Cabe mencionar que si bien todas las zonas de la corteza prefrontal interactúan entre sí y de acuerdo con las tareas y la situación en la que se encuentre el sujeto. Mientras más compleja sea la tarea, se le vincula a las zonas prefrontales que involucran justamente en la realización de la misma. Ahora bien, hemos mencionado cuáles son algunas de las áreas y su función o bien a qué se les está relacionando. Pero como sabemos y mencionábamos en la diapositiva anterior, las funciones ejecutivas están vinculadas, si bien a un área en específica, pero como tal se le ha relacionado que las funciones ejecutivas son soportadas por la corteza prefrontal. En específico, pues hacemos como mención más a, nos dicen funciones ejecutivas y nosotros nos imaginamos justamente zonas frontales. Lesac definió a las funciones ejecutivas como una habilidad mental que permite llevar a cabo la formulación de metas, asimismo, la planificación necesaria que se requiere para llevar a cabo una tarea, sobre todo que ésta sea de manera eficaz. Por lo tanto, estas habilidades nos van a permitir desarrollar un comportamiento creativo, eficaz y sobre todo socialmente aceptado. Como mencionábamos, las funciones ejecutivas se les vincula o se les relaciona con la corteza prefrontal. Y es importante saber y tener muy presente que cuando estamos hablando y sobre todo evaluando lo que son las funciones frontales de un paciente, siempre debemos considerar que las alteraciones no se van a reducir únicamente a lesiones en el lóbulo frontal o prefrontal, pese a que así se les está conociendo, sino que también tenemos que indagar lo que son las zonas subcorticales, como cuáles, como el tálamo, los ganglios basales o la sustancia blanca, ya que justamente una alteración en estas zonas pueden producir déficit en las funciones frontales. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a cabo o conocer cuáles son algunas de las tareas y sobre todo las cortezas o zonas frontales que nos permiten conocer un poquito más allá de su funcionamiento sin entrar de lleno como tal a lo que es nuestra batería? Pues bueno, justamente para evaluar lo que son tareas o áreas específicas de la corteza prefrontal dorsolateral, que como sabemos parte de las funciones cognitivas de orden superior, como son las funciones ejecutivas. En ellas vamos a encontrar lo que es evaluación de la planificación, de lo que es la abstracción y conceptualización, flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la fluidez verbal. ¿Cuáles son algunas de las funciones ejecutivas que se relacionan con esta zona? Pues encontramos a la planificación, que como sabemos, la planificación es aquella función
que nos va a permitir identificar y organizar cuáles son los pasos que se necesitan para poder alcanzar un objetivo. Estos pasos incluyen la habilidad para establecer conceptos, la generación de alternativas, la toma de decisiones, la capacidad para poder ordenar de manera jerárquica las ideas y la información relevante para la evaluación de la capacidad justamente de una planificación. Para ello existen como tal algunas tareas o algunos ejercicios para poder evaluarla. Entre ellas encontramos lo que es la evaluación o bien emplear lo que es la Torre de Londres o el test de Hanoi, la Torre de Hanoi, la cual son pruebas que se utilizan específicamente para valorar este tipo de planificación. Otra tarea que como tal no es específica, pero sí nos deja ver un poquito de lo que consiste su planificación y la organización visual es la figura compleja de Rey. La capacidad de planificación justamente a través de estos test tienen una alta correspondencia con lo que son las zonas prefrontales dorsolaterales. Sin embargo, existen algunos autores que sostienen que esta capacidad de planificación también depende de diferentes áreas, como cuáles entonces encontramos las orbitofrontales y las ventromediales, debido a que intervienen en aspectos conductuales, emocionales y motivacionales, sobre todo para llevar a cabo, como el ejemplo de la Torre de Hanoi, algunas estrategias. Otro tipo de tareas o de funciones ejecutivas que vamos a evaluar y que se limitan justamente a la parte de el córtex dorsolateral es la abstracción y conceptualización. Se refiere justamente a que es la capacidad del individuo para poder establecer categorías, formar conceptos y sobre todo en función del conocimiento semántico que tiene el individuo al cual estamos evaluando. La valoración neuropsicológica se ha centrado justamente en observar cómo es que el sujeto es capaz de adquirir conceptos y sobre todo de modificarlos en respuesta a los estímulos cambiantes. La prueba más utilizada justamente dentro de esta investigación es el test de cartas de Wisconsin, que justamente valora la capacidad de adquirir categorías, de cambiar este esquema cognitivo que se relaciona con lo que es la parte de la flexibilidad mental y cómo es que se van modificando sin informar al paciente. Ya más adelante ustedes van a saber cómo es que se desempeña este tipo de tareas. Otro tipo de ejemplo sería el subtest de semejanzas de las escalas Wechsler. Entonces, esa es otra prueba que ustedes pueden utilizar. Ahora bien, como mencionábamos anteriormente, la parte de la flexibilidad cognitiva, que también se relaciona con el córtex dorsolateral, que es la capacidad para poder modificar de manera intencionada nuestra propia forma de pensar, de actuar y sobre todo de adaptarse e incorporar estas formas de pensamiento sobre las tareas que estamos desempeñando. Esta capacidad le permite a la persona desde gestionar mejor los imprevistos, hacer frente a estos cambios inesperados en planes, en sus rutinas, en sus ideas, ¿no? En el pensamiento, en las opiniones y justamente llegar a una información relevante. Justamente un paciente que tenga dificultades en la flexibilidad cognitiva va a fallar en tareas como las tarjetas de Wisconsin, sobre todo cuando presenta un gran número de errores y de respuestas perseverativas, lo que a nosotros nos va a demostrar o a detonar justamente que presenta dificultades para abandonar esa estrategia o esa actividad que está haciendo y que quizás antes era válida, pero ahora ya no. Es decir, va a presentar problemas para pensar de una manera diferente o generando alternativas e incorporar nuevas estrategias. Justamente el fallo en este tipo de tareas como las tarjetas de Wisconsin, puede deberse a problemas de tipo de abstracción, conceptualización y problemas de flexibilidad cognitiva e incluso a problemas atencionales. Ahora bien, ustedes me podrán decir,
¿Cómo puedo diferenciar este tipo de errores? Pues bueno, por lo general, los problemas de flexibilidad cognitiva se van a traducir en un mayor número de respuestas perseverativas, es decir, van a fallar en el mismo error, pese a que se le diga que es error, error, no van a mantener como el mismo pensamiento. Un paciente, ahora bien, con problemas atencionales, pero con la capacidad intacta de abstracción y de flexibilidad, pueden finalizar la prueba, pero van a presentar dificultades para pasar o haber conseguido las 6 categorías, ¿no? Que sería forma, color y número. Entonces, tienen dificultades en este fallo debido justamente como al mantenimiento del ser, que se refiere o se evoca más a problemas a nivel atencional. Por su parte, el córtex igual dorsolateral en cuestiones de la memoria de trabajo, que como sabemos puede definirse como este almacenamiento de información que es limitado, que es operativo y que es manipulación justamente de esta información, o que nosotros hacemos manipulación de esta información, resulta imprescindible para la resolución de problemas, para la planificación de cualquier tipo de operación mental, y justamente existe bastante evidencia de que la memoria de trabajo verbal pues va a depender justamente de zonas prefrontales, pero del hemisferio izquierdo, mientras que tareas de memoria de trabajo a nivel visual se asocian más a la activación de zonas prefrontales, pero de zonas derechas, del hemisferio derecho. Ahora bien, la fluidez verbal y visual, que justamente se refiere más a la capacidad que tiene un individuo para mantener, o mejor dicho, para pensar de manera flexible, de autorregular y de monitorizar la propia respuesta y de cambiar justamente estas en función de las demandas externas. Es decir, tener esta capacidad interna de autorregularnos, tener consciente cuáles son las que estamos visualizando una planeación y poder generar las respuestas. Por otro lado, lo que tiene que ver con el córtex orbitofrontal, pues bueno, tenemos que ver o tiene que ver con la evaluación del control inhibitorio y de la toma de decisiones. Justamente la parte de autorregulación de la propia conducta y de las emociones, como hemos dicho, tienen que ser o se evocan más a aspectos de demanda interna y externa. ¿Cuáles son algunas de las tareas que, pues bueno, nos ayudan a indagar un poquito más sobre ellas? Como sabemos, tiene que ver con tareas de Stroop, que es el control inhibitorio, que se refiere justamente a aquellos procesos que básicamente es la capacidad que tenemos para impedir la interferencia de información que no es relevante en ese momento o para brindar una respuesta. Es decir, tenemos que tener la capacidad de suprimir esa información que quizás antes era importante o que era relevante, pero que actualmente no nos es funcional. Y pues obviamente posterior a ello, lo que es en este caso el test de Stroop justamente se basa en la capacidad de inhibir una respuesta de manera que ya está establecida, por ejemplo, que es la parte de leer palabras y centrarse en otro estímulo menos habitual, que sería leer el color de estas palabras. Ahora bien, la toma de decisiones, que también es una de las tareas a las cuales se les vincula en esta zona cerebral, implica justamente el desarrollo de procesos de razonamiento inductivo y deductivo, lo cual genera más respuestas intuitivas o analíticas que van a depender de la experiencia. Los pacientes con daño en zonas orbitales suelen acabar el juego sin, como en este caso, ¿no? La tarea de Iowa, que en pacientes con algún daño, por lo general suelen acabar el juego sin ninguna suma de dinero. ¿Por qué? Porque eligen de manera impulsiva las tarjetas que obviamente les están dando mayor puntuación, sin embargo también así como ganan, se les está retirando el dinero, ¿no? O grandes cantidades o sumas de dinero.
por ende tiene que ver como más con la zona orbitofrontal, que es la parte del control inhibitorio. Y por último, el córtex cingulado anterior. En este sentido, el córtex cingulado anterior tiene un papel fundamental en la que es la motivación para responder a demandas de la iniciación de respuestas, acciones, en la focalización de la atención, y en la actividad exploratoria. Cualquier actividad, ya sea motora, cognitiva o incluso cualquier planificación de los pasos previos para realizar una actividad determinada, requieren de primera instancia de voluntad, es decir, de una iniciación, la cual junto con otras funciones como la memoria de trabajo, la capacidad de inhibición, es considerada una de las funciones ejecutivas de primer orden, sin la cual no podríamos tener ningún tipo de conducta o actividad mental dentro de cualquier persona. Un déficit justamente en la capacidad de iniciación suele observarse junto con otras manifestaciones clínicas como una marcada apatía o mutismo en conductas, ¿no? Por lo que la valoración cualitativa, que es muy importante también tomar en cuenta a lo largo de toda nuestra evaluación, es decir, el comportamiento de nuestro paciente, desde la entrevista que llevamos, ya sea a él o al familiar más cercano de nuestro paciente que estamos evaluando, para detectar si existe algún déficit en la iniciación o bien motivación para desempeñar alguna actividad.